En un país de cerca de 45 millones de personas, se registran 19.000 a 22.000 víctimas mortales por año. Esta violencia es ante todo un fenómeno urbano de ciudades que contribuyen con más de la tercera parte del total de homicidios. El conflicto armado ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y más de 50.000 aún se encuentran desaparecidas. Sin embargo, no toda la violencia homicida en el país está asociada al conflicto militar entre el Estado, las insurgencias y los grupos paramilitares. En una comparación de las cifras oficiales de homicidio, se concluye que la proporción de muertes asociadas al conflicto armado entre el total de homicidios registrados es del 11% en los datos de la Policía Nacional y del 13% en medicina legal. El conflicto armado ha sido importante en el país y un determinante en nuestra violencia, pero no es la única causa de muertes. Nos hemos aprendido a matar por riñas, venganzas, violencia intrafamiliar y muchas veces por estados alterados de conciencia. No obstante esta aclaración, nos centraremos principalmente en la violencia directamente asociada al conflicto. CERAC ha construido una periodización o clasificación de los últimos 23 años de conflicto armado, los cuales son divididos en 4 grandes periodos de acuerdo a los eventos de conflicto, a la forma de accionar de los grupos armados y la afectación a civiles. Ajuste. Una época de alta violencia del narcotráfico, pero baja en confrontaciones entre los grupos en conflicto. Se genera un pacto de paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Atacaban a las fuerzas estatales, los paramilitares atacaban a la población civil. Fue la época de mayor afectación a la población desarmada. El número de civiles muertos superaba a los combatientes muertos de grupos armados. Las FARC, con más recursos, hombres y armas, se extienden afectando potencialmente a 70 de cada 100 habitantes. Las negociaciones del Caguán fallan. Por un lado, el gobierno de Pastrana con el Plan Colombia, y por el otro las FARC y su búsqueda de fortalecimiento y expansión militar, financiada por la coca, el secuestro y la extorsión. Se presenta una mayor expansión paramilitar, impulsada por la estrategia de quitarle el agua al pez, como la llamaba su líder Carlos Castaño. El 97% de sus acciones se centraron en quitar cualquier apoyo y logística de las guerrillas en la población, generando terror, masacres y desplazamientos masivos. Reacomodamiento. En el gobierno de Pastrana, las fuerzas militares se fortalecen, modernizan y cambian su modo de operar y trabajar. El gobierno de Álvaro Uribe consolida este proceso y le inyecta más recursos a la fuerza pública a través de su política de seguridad democrática. Las fuerzas estatales combaten efectivamente a las FARC, llevándolas a márgenes periféricos, tanto geográficos como económicos. Se dan fuertes golpes estratégicos para derrotar a la guerrilla, pero es evidente también la capacidad de la guerrilla para oponer resistencia. Se consolida la presencia estatal, buscando estrechar lazos con la población civil. El lado oscuro de esta consolidación son los llamados falsos positivos. La transformación ocurrida de la violencia es fundamental debido al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. No obstante la desmovilización, algunos grupos siguieron actuando en el control del narcotráfico o como oficinas de cobro, sicariato y ejércitos privados. Es importante resaltar que Colombia ha tenido un conflicto interno o guerra civil durante más de 45 años y que hoy hay una consolidación del Estado importante, no solo en términos militares, sino en la consolidación de iniciativas, posturas gubernamentales y políticas públicas que generan esperanza sobre cambios importantes. La ley de atención a las víctimas del conflicto y restitución de tierras, el reconocimiento del conflicto armado, el fortalecimiento de las leyes de justicia transicional y planes de consolidación con alta inversión en zonas afectadas por los grupos armados ilegales. Se abre así una oportunidad para que, por un lado, las guerrillas comprendan que la lucha armada es obsoleta y que es por las vías democráticas que se logran los ajustes estructurales de un país, y por otro lado, que el Estado trabaje sobre las causas que generaron el conflicto original, sean exitosos en una prevención efectiva del reclutamiento y se consolide sobre una estricta vigilancia de los derechos humanos.
El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Bombas inteligentes que van exactamente al punto donde se encontraba el mono Jojoy. Este es el símbolo del terror. La insurrección. Organización narcoterrorista. Son ejércitos. De 96 artefactos explosivos de alto poder destructivo. El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en la vida de más de 3 generaciones y en la configuración actual del país. Heridas causadas por secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Crímenes ejecutados por el Estado, los paramilitares, el ejército y las guerrillas. Progresivamente, esta espiral de violencia y abuso ha obligado a la población civil de las zonas rurales a marchar a las ciudades, dando origen a un fenómeno de consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. El desplazamiento interno ha arrojado a familias completas a las ciudades. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde mediados de los años 80, el número real de desplazados sería de más de 5 millones de personas. ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde están los mártires? Se encuentran en la tierra. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 1985 y 2005, el saldo neto migratorio total para la ciudad de Bogotá fue de 722.296 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres. En todos los registros quinquenales y por grupos de edad, son las mujeres las que más van a la ciudad de Bogotá. En la misma línea, la ACNUR afirma que cerca del 80% de la población desplazada son mujeres, niñas y niños. Y entre estos, la Corte Constitucional reconoce: los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado como síntoma más evidente de la guerra ha dado paso a 2 fenómenos sociales paralelos. En las ciudades, informalidad laboral y segregación espacial. Y en el campo, concentración de tierras y condiciones de vida miserables. Los orígenes de nuestro conflicto se remontan a la década del 30 del siglo XX, que en esta etapa crítica de la historia de Colombia se van a decidir aspectos centrales de nuestra historia que van a marcar la historia hasta el presente. ¿Cuándo empezó? En la década del 30 del siglo XX. ¿Cómo empezó? Como una acumulación de causas, entre ellas el pánico de las clases dominantes a las reformas sociales que exigía una sociedad del siglo XX. En mi opinión, la guerra tal y como la hemos vivido hasta hace pocos años, la que se pretende cerrar con los acuerdos de La Habana, comenzó alrededor de los años 80. Sí, por lo que se comienza a pelear finales de los 70 y principios de los 80 es muy distinto pues, que por la violencia existente en momentos anteriores. Y en eso intervienen, por un lado, cambio estratégico en el nivel de la insurgencia, el paso de una guerra de pura subsistencia por parte de la guerrilla existente a una guerra de expansión y desdoblamiento de frentes, por un lado, y por el otro lado, el narcotráfico. El conflicto realmente tiene sus orígenes en la formación del Estado-Nación, en la manera en que se construye el Estado-Nación en Colombia desde el siglo XIX. Ahora, el conflicto, digamos, la guerra moderna arranca en el Frente Nacional cuando se constituyen guerrillas de corte revolucionario por la mirada de Guerra Fría que había en ese momento a nivel global, no solo en Colombia. No se puede hablar de orígenes de un solo momento, sino de varios momentos de estímulo o de contextualización del comienzo de la lucha armada.
que a mi manera yo sobre esos tres: la muerte, la ilegalización del Partido Comunista en el 74, la muerte de Charronelli en el 60